Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué más pasó? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora digan solamente los hombres el versículo 15, 1, 2 y 3. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mujeres, ahora todos juntos. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, gracias por tu voz. Tu voz ha sido resonada en las Sagradas Escrituras, y esta mañana humildemente, con un corazón humillado, vamos a sentarnos a tu mesa para que tú nos sirvas. Dígnate en servirnos, y en este día, Señor, glorifica tu nombre en una forma tan grande, que la palabra sea algo práctico, dinámico, fuerte, que penetre el corazón, la coyuntura, los tuétanos. Y esta mañana salgamos a nuestras casas cambiados, bendecidos por el poder de tu palabra. Gracias porque tú lo vas a hacer, y tu Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, que es el objetivo que nos reúne en esta magna asamblea en esta mañana. En el nombre de Jesús decimos un fuerte amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Quiero que noten en esta maravillosa historia 7 cosas tremendas que el Señor detalla en este pasaje tan conocido de la Biblia. Lo hemos leído, y la cristiandad universal se sabe de memoria esta tremenda historia de los ángeles y los pastores en la noche, cuando Cristo nacía allá en Belén de Judea, ¿verdad? Desde niños que estábamos en la escuela dominical, nuestras maestras nos enseñaron a amar el momento cuando Cristo se hizo carne. No fue cuando nació que se hizo carne, sino cuando Él fue concebido maravillosamente en el vientre de María. Pero el alumbramiento de esa encarnación ocurrió una noche, así como la Biblia en este lenguaje tan lindo nos lo ha enseñado otra vez en el día de hoy. Y quiero que detallemos por la palabra algunas cosas que sobresalen cuando uno lee la historia de la Navidad en el pasaje de aquellos pastores que estaban haciendo algo cotidiano, algo netamente natural, a lo cual estaban completamente acostumbrados, y cómo hubo una irrupción de Dios, hubo una visitación sorpresiva a ellos. Y desde aquí quiero que sepan que todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Hay tanta gente que tienen problemas para celebrar Navidad, porque tristemente Navidad ha estado dentro o debajo de un techo de celebraciones que sí son paganas, como las fiestas mundanas y como el meramente comer sin el sentido de la Navidad. Pero cuando la Biblia nos relató la primera Navidad,
La Biblia lo hizo, Dios lo hizo, porque todo lo que está en la Sagrada Escritura es para nosotros. Y la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, genéricamente hablando, sea enteramente preparado, santificado, purificado, dice, para toda buena obra. Por eso cuando el pasaje de la Navidad llega a nosotros, tenemos que ir a la Biblia a buscar qué cosa Dios nos quiere decir allí y no quedarnos varados solamente en los elementos que sirvieron de escenario. Y eso es lo que confunde a tantas personas que rechazan la Navidad, porque hay tantos que se quedan varados en el escenario. Pero como aquí hoy se ha dicho tantas veces, bien dicho todas las veces que se dijo, la Navidad no es un escenario, la Navidad es una bendita persona que se llama Jesucristo, ¿verdad? Ahora quiero que noten y apunten algunos detalles curiosos en este pasaje. El primero está en ese versículo que da inicio, creo que es el versículo número 8, cuando leemos allí en Lucas capítulo 2, y el pasaje que da historia a esta visitación comienza diciendo que había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El trabajo del pastorado era un trabajo tan sumamente despreciado por todos, que en ese pasaje, por ejemplo, de la unción del primer rey de Israel o del segundo rey de Israel, en el caso de David, después que Saúl fue picado por Dios por su pecado y rebeldía, y se va a ungir a David como rey, ese pasaje muestra que el pastorear ovejas en el campo era un trabajo que la gente lo veía como el más insignificante. Por eso el papá de David, Isaí, cuando ya Samuel llegó a su casa con la redoma de aceite para ungir a aquel rey de Israel, la Biblia dice que en ese momento los hermanos de David no tenían la elección de Dios y pasaron algunos por delante del profeta, pero dice la palabra que cuando faltaba uno y no estaba allí, el profeta preguntó: ¿son ellos todos tus hijos, Isaí? Él dijo: no, todavía queda el menor. Y la palabra menor allí significa no solamente que era el más pequeño, sino que el trabajo que el papá le asignó era completamente despreciable. Dice la Biblia que le dijo: queda aún el menor y él está apacentando las ovejas en el campo. Pero aunque el trabajo era despreciable para los hombres, Samuel dijo en voz de Dios: llámalo, porque nosotros no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Y cuando aquel pastorcillo de un trabajo despreciado entró a la casa, la Biblia dice que el Espíritu de Dios habló a Samuel y le dijo: levántate y úngelo, porque este es. En otras palabras, lo que para los hombres es despreciable, no siempre para Dios es despreciable. La Biblia dice que lo necio del mundo y lo vil del mundo y lo que no era fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y aquí tenemos un episodio de cómo Dios glorifica lo pequeño, cómo Dios glorifica lo que para algunos es muy insignificante, porque los mensajeros que anunciaban el nacimiento del Señor podían llegar perfectamente al palacio de un gran príncipe y decirle: a ustedes le queremos anunciar, debido a su alteza, que ha nacido otro rey bendito que viene del cielo. Pero Dios glorifica lo pequeño. Si no, como dijo el apóstol Pablo, considerémonos tú y yo para darnos cuenta de dónde el Señor nos sacó. No éramos nada hace un tiempo atrás, pero Dios colocó su GPS en tu corazón y Él te trajo a las sendas del buen pastor, porque el oficio más bendito de nuestro Señor es que Él es el gran pastor de las ovejas también, ¿verdad? Ahora, cuando usted está oyendo esta primera lección que dice había pastores en la misma región, está hablando de ese detalle específico de la palabra pastores en la región. Cuando usted quiere saber lo que hacía un pastor en la Biblia, casi siempre tiene que ir al salmo más grande que habla de un pastor, el Salmo 23. Si lo pudiéramos repetir así suavecito, usted se va a dar cuenta, mientras lo dice suavecito, de algunas labores asignadas a un pastor. Dice la Biblia que había pastores allá, y dice entre: Jehová es mi, diga conmigo fuerte, Él es mi pastor, entonces nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A ver si pueden decir esto fuerte ahora. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos vieron cosas que hace un pastor en el Salmo 23? Sin embargo, cuando miramos la palabra pastores en el evento de la primera Navidad, nos percatamos al mirar esta palabrita que una sola de las funciones que el Salmo 23 dice es la que el Espíritu Santo está acotando en el pasaje de los ángeles y los pastores. Porque cuando dice que había pastores en la región, lo único que dice como detalle en el momento que el ángel se desaparece era que ellos no estaban haciendo las otras funciones que leímos hoy o dijimos de memoria que un pastor hace, sino lo único que dice de estos pastores en el momento de la aparición angelical y del anuncio del Mesías era que ellos estaban velando y guardando. Ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y yo quiero decirles que no fue casualidad que el ángel no se apareciera por el día como estaban dándole pastos tan necesarios a la oveja. No era una casualidad de Dios que no se apareciera como estaban llevando a las ovejas a los brebajes del agua fría para refrescar el estómago. O no apareció el ángel cuando estaban echando el aceite porque había unas moscas que entraban por la nariz de las ovejas y las mortificaban a tal modo que las ovejitas se daban golpes una a otra, desesperadas, preferían morir en la manera como ellas entendían la vida, o darse con los postes o con los árboles, porque esas moscas parían larvas o huevitos, y era algo tan mortificador que daba fiebre a las ovejas. Sin embargo, no fue echándole aceite para refrescar esa cabecita irritada por las moscas del pastoreo que había en aquel lugar, sino que fue cuando estaban velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. En ese momento específico, cuando las ovejas estaban posiblemente dormidas y los pastores estaban despiertos, y dice que estaban velando a las ovejas, pero también estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. En otras palabras, en el sentido práctico de verlo, los pastores de Belén sabían que los depredadores o humanos o animales podían venir y robar una oveja, o inyectar un parásito de la época en una ovejita, o matar a una ovejita. Ellos sabían que las ovejas no se pueden autodefender, no tienen un chip que les hable del peligro, y la labor que Dios escogió que los pastores estaban haciendo en el momento de la primera Navidad, a Dios le gustó aparecerse a los pastores en el momento que estaban haciendo una de las cosas que a las ovejas más les hacía falta, era mantenerlas seguras en el redil, mantenerlas seguras en el rebaño. Yo me acuerdo cuando David, el hombre que hizo Salmo 23, él le dijo a Saúl en el pasaje de el gigante Goliat, cuando Saúl lo miró, dijo: pero ¿cómo tú vas a atacar a ese hombre que es un gigante? Tú eres un pastorcito. Dijo: sí, pero cuando tus vestiduras no me sirven, no puedo andar con esto que tú me pones, rey Saúl. ¿Y cómo te vas a enfrentar? Pero David hace eco de esto, que los pastores de Belén, porque también David era pastor de ovejas, y también David vivía en Belén, el mismo lugar del escenario. Y dijo: yo no voy a ir con tus armaduras, Saúl, porque yo tengo testimonio. Cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, y venía un oso o un león a robar, a comer, a devorar a mi ovejita, yo me levantaba contra ese león y contra ese oso y lo espantaba, y se reviraba contra mí.
dice David, yo me levantaba contra él y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso, tu siervo lo devoraba. Y a este filisteo, en otras palabras, que se quiere comer a las tribus de Israel, Jehová, el Dios que me libró de la boca del león y de la boca del oso, él también me librará a mí de la mano de ese filisteo. Y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuánto le pueden alabar en este momento? En otras palabras, la palabra pastores, que es la primera cosa que te quiero dejar hoy, esta mañana en tu corazón, que aparece ahí en el pasaje, está ilustrando que tú y yo, como ovejas de Dios, necesitamos el pastorado, porque una de las labores del pastorado principal es que los pastores, en este caso los ministros del Señor, estén velando para que el depredador, para que el león que anda como un león por lo menos, para que el diablo no te pueda morder, para que el enemigo sepa que hay un pastor que ora por ti, que te cuida en oración, que te protege, que te advierte. Y muchas veces en nuestro mundo muy civilizado hay tanta gente que no le gusta el pastorado que advierte, el pastorado que dice el peligro. Pero yo quiero siempre elegir un tipo de pastorado que no solamente da pastos frescos a la iglesia, sino que te llama, te advierte de los peligros, porque Dios le ha quitado a la oveja toda la habilidad para ver por sí misma los peligros. Es un misterio, y entregó pastores para que velen por tu alma y te adviertan del peligro que viene. Y en esta mañana voy a aprovechar el contexto para decirte, estoy aquí para avisarte, el enemigo te quiere comer, pero Dios no lo va a permitir. El pecado te quiere devorar, pero yo vine aquí para decirte, cuídate del pecado. Y en esta mañana, haciéndome eco de la vigilancia de los pastores de Belén y cómo le gustó al Señor verlos a ellos cuidando las ovejas de noche, quiero advertirte, hermanos, en este mundo posmoderno, en este tiempo del fin de los siglos, hay tantas cosas que amenazan nuestra seguridad espiritual y nuestra integridad, que la iglesia verdadera se sabe cuando vienes a ella, te congregas y hay un mensaje que te dice, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, es necesario que tengamos el temor de Dios, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si fuéramos a un mundo un poquito más práctico desde el pastorado, te diríamos, cuídate en este mundo que no estaba en el tiempo de Lucas, de la internet, y úsala benditamente, úsala para gloria de Dios. Ten cuidado con los amigos que tú añades a tu Facebook, que de verdad tengan el título de ser amigos, y no añadas a un brujero, a un santero, a un homosexual, a no ser para llamarlo y ministrarle el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje que te cuida es lo que le gustó a Dios para en ese escenario anunciar que el Rey de Gloria había nacido esa noche en Belén de Judea. Quiero que digan gloria a Dios por la iglesia en que tú te congregas esta mañana. Hay tantos pastorados hoy día diferentes a los cuales respetamos, y nunca tenemos el permiso de Dios para venir a este podio a criticar al pastorado tal. Pero usted haga la diferencia, permita a Dios que use a alguien para advertirte de los peligros. A veces la oveja no ve el peligro, no puede discernirlo, no lo ve, pero Dios te dio un pastor o pastores, obreros a tu orilla, presidentes de célula, de departamento, que también son parte del pastorado y te ayudan. Y hermano, ten cuidado, ese camino no sirve, y aunque usted riña, después el Señor te va a revelar, porque tú eres su oveja, que la advertencia te venía bien y que Dios te está cuidando de algún peligro que por tus propios ojos tú no lo podías ver. Gracias a Dios por los pastores que anuncian que el león anda, pero que Dios te va a guardar en el nombre de Jesús. La segunda cosa que me llama la atención del pasaje es ese ángel que dice que primero bajó allí. Los pastores estaban en la función de velar las ovejas, pero Lucas, busquen qué versículo es, dice que de pronto, como estaban allí cuidando las ovejas, vino un mensajero. ¿Quién? ¿Qué versículo es? Es el versículo número 13, ¿verdad? Yo creo que comenzó en el versículo 9. He aquí se les presentó un ángel, versículo 9, y también sigue hasta el 13, ahorita. Se les presentó, verso 9, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el ángel les comenzó a hablar algunas palabras a ellos. Ahora quiero que noten esa segunda acepción, que se llama allí el ángel del Señor. ¿De quién era el ángel?
del Señor. En otras palabras, está hablando de un mensajero. Esa palabra ángel en la Biblia significa un mensajero de Dios. Y este mensajero de Dios, dice Lucas, que era una propiedad de Dios. De modo que al ser un mensajero de Dios, este ángel no podía traer un mensaje personal de él y decirle: vine a verlos porque a mí se me dijo por allá por la corte celestial que hoy nacía el Señor y se me ocurrió venir. Cuando la Biblia habla de ángeles, y en este caso de este ángel que era del Señor, que responden a los intereses de Dios, me acuerdo del versículo de Hebreos 1:14, donde la palabra dice que lo enseña que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, hay un ángel asignado a ti. Hay accidentes de tránsito que no te ocurren porque el ángel paró tu carro o paró el otro. Hay una actividad angelical preciosa. Los ángeles no son Dios, no son divinos, así que no son adorables, no son eternos, son criaturas. Pero los ángeles están con nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Y qué lindo cuando uno sabe que el Señor ha puesto un campamento a nuestra orilla para cuidarnos y que somos un pueblo protegido invisiblemente. ¿Cuántos aquí recuerdan el pasaje de mi tocayo en la Biblia cuando los sirios se lo querían comer? Y Giesi vio con ojos físicos el ejército real enemigo y comenzó a temblar y llamó la atención de Eliseo: mira cuántos enemigos hay allí. Pero Eliseo había visto en otra dimensión lo que dice aquí, la multitud de ángeles que pueden venir a anunciarnos algo o a darnos algún veredicto de parte de Dios o a cuidarnos en tiempos de crisis. Y Eliseo miró que el monte de Samaria, por encima de los enemigos sirios reales, humanos me refiero, había otro tipo de multitud de ángeles de Dios que habían venido allí a cuidar al profeta. Y dijo Eliseo orando: Señor, yo te pido que tú abras los ojos de Giesi para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos espirituales de Giesi, la Biblia dice que Giesi vio que alrededor de ellos, de Eliseo y de Giesi, había una multitud, una caballería y de jinetes de Dios que habían venido para cuidarlos a ellos. Y los enemigos fueron heridos con ceguera y el profeta de Dios y su criado salieron victoriosos. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque hay una realidad: Dios ha designado ángeles que están a nuestra orilla para cuidarte. Ahora, este ángel del Señor vino con un anuncio tan bello, porque el anuncio decía más o menos así: oh, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y lo que quiero que noten con curiosidad es que este ángel no solamente es del Señor, sino que para cumplir su función está trayendo un mensaje que Dios le puso en la boca al ángel para que hablara. ¿Usted imagina un ángel que baje del cielo, que oiga un mensaje y lo transmite equivocadamente? ¿Sabe que eso no ocurre en la Biblia? En la Biblia todos los ángeles que Dios envió trajeron exactamente el mensaje que el Señor les había entregado a ellos. Ahora, para oír la voz de Dios y poderla recepcionar y poderla entregar perfectamente, hace falta algo que los ángeles tienen, que se llama comunión con Dios. ¿Será que hay gente aquí que sabe qué es el término comunión con Dios? La palabra dice la comunión del Señor, la comunión íntima. Diga conmigo, la comunión íntima. Eso diferencia a un cristiano nominal que levanta la mano porque la gente la levanta, que canta el corito porque la gente lo canta, a un cristiano que tiene comunión verdadera con el Señor y él sin ayuda de nada a su lado se puede postrar, aún sin música, aún sin un cantante en su grabadora, se puede postrar delante del Señor y venir: Señor, yo tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Así que ahora entro a tu presencia, Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Y usted comienza a cultivar una vida de intimidad con el Señor. Y los ángeles trajeron un mensaje, en este caso el ángel porque era una persona celestial que obviamente vive en la presencia de Dios. Y los que viven en su presencia tienen derecho a oír clarita la voz del Señor.
Hermanos lindos, tenemos que parar la velocidad de nuestros días porque se corre mucho en Estados Unidos y hay poco tiempo para pararnos a oír la voz del Señor, porque 24 horas al día la radio de Dios está encendida y el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti yo fijaré mis ojos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, este ángel vino como mensajero, había oído la voz del Señor y la va a transmitir perfectamente. Y dice la Biblia que él vino al lugar específico, a la gente específica, y vino a entregar el mensaje específico. Aquí quiero que tengas esta moraleja en esta mañana. Hay mucha gente que dice: Dios me habló, toma lo que Dios me habló. Cuando hagamos eso, estemos seguros que estamos diciendo exactamente lo que verdaderamente el Espíritu Santo nos ha dicho, porque resulta una ofensa al Dios Todopoderoso decir: toma lo que el Señor me dijo, y que no sea un mensaje angelical desde el punto de vista de que la palabra ángel significa mensajero de Dios. ¿Sabe? Por eso la Biblia dice que la profecía más segura, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es la bendita, eterna, imperecedera y gloriosa palabra de Dios escrita. Ella vive y permanece para siempre, y la palabra nunca te va a fallar. Nosotros aquí creemos en las profecías. ¿Cuántos creen en la profecía? Me gusta que me profeticen, me gusta ese ambiente carismático, solamente diciendo que eso hay que filtrarlo para que cuando se dé una palabra uno esté seguro que está hablando en la dimensión de este ángel, porque todo el que está en la presencia de Dios, está delante del Señor, puede tener la dicha de oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Ahora cada creyente tiene dentro de sí el Espíritu Santo, y el Señor a los que están en su presencia les va a hacer entender el camino en que deben andar. ¿Cuántos dicen aleluya? Número 3. Las palabras que el ángel dijo, que me llama la atención para esta mañana, por lo menos una de las principales que el ángel dijo, estuvo en el contexto de cuando él apareció. Ustedes recuerdan lo que dije al principio: los pastores no estaban allí de ninguna manera esperando que un ángel viniera, como sí pasó en Pentecostés. Había una promesa en Pentecostés. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Vayan a Jerusalén, no se muevan, porque allí van a recibir el impacto, la promesa del Espíritu Santo. Y eso estaba siendo esperado. Así, cuando vino aquel domingo, aquel Pentecostés, y se derramó allí, entonces ellos estaban recibiendo lo que estaban expectantes. Pero capten, hermanos, la idea de que los pastores que están en el campo no estaban para nada orando para que un ángel viniera. Dice que estaban ocupados en cuidar las ovejas de los depredadores, y mientras estaban velando que ningún roedor o enemigo de las ovejas viniera a llevárselas, porque las amaban. Entonces el ángel del Señor le apareció, y lo que dice la Biblia es que tuvieron gran temor. Se me aparece a mí un ángel en la cama de noche, yo dormido o despierto en vigilia, y se aparece a mi cama un ángel del Señor y brilla. Dice que hubo una luz de gloria que los rodeó. Claro que me da a mí también temor. Pero cuando el temor los asaltó, a eso que no estaban esperando, y de súbito tuvieron una experiencia que le causó temor. La tercera palabra que te quiero entregar esta mañana como rema de Dios es la palabra primera que el ángel le dice cuando el susto ocurre. Le dice: no temáis. Y le dijo un porqué. Y el Espíritu Santo me detuvo aquí en esta partecita para traerte ese mismo mensaje a ti en Estados Unidos en el siglo XXI esta mañana. Vengo a decirte un mensaje textual que un ángel pronunció en Belén y que hace eco por toda la Biblia, porque Dios sabe que nuestra debilidad es tanta y nuestra falta de control de los acontecimientos es tan irreversible, y Dios sabe que estamos en una historia hacia adelante que no conocemos, y Dios sabe que en el mundo tendremos aflicción. Y anoche, cuando estaba aquí orando por esta prédica por ustedes, amados, yo sentí en mi espíritu rema que le digamos a tu corazón esta mañana esta palabra del ángel de Belén que le dijo: no tengan miedo. Y yo te voy a decir algunos por qué. ¿Sabes por qué no puedes tener miedo? Porque el miedo en la Biblia es un espíritu, y dice la Biblia: Dios no nos dio espíritu de temor.
Significa que el tener miedo, el tener la falta de control, de que yo tengo un pánico, que me asusta cualquier cosa que me están diciendo, o que de pronto venga delante de mí algo sorpresivo que yo no he calculado, y hay algún evento que se comienza ahora de súbito a mi vida, y el temor, Dios sabe que por ser seres humanos nos viene, y la lista de temores que tú y yo podemos tener es tan grande, y Dios la sabe. Que esta mañana Él te manda un mensajito y te dice el Señor a través de un ángel aquí de carne y hueso, un ministro de la palabra. Dice el Señor a través de su palabra que no hay que tener miedo, porque el miedo es un espíritu negativo, y Dios no me dio el espíritu de temor. Dios me dio el espíritu de poder. Dios me dio el espíritu de amor. Dios me dio el espíritu de dominio propio. Yo reprendo en esta mañana el espíritu de temor que nos ha asaltado, el susto que viene a nuestra vida muchas veces, que no sé, que tengo pánico seguir viviendo el minuto siguiente. Y cuando el ángel le dijo que no temieran, le tuvo que dar razones. Pero quiero decirte, hermano, cada vez que el Señor te resuene en tu corazón que no tengas miedo, Él te va a dar razones. Te voy a dar algunas. No temas a nada, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Sabe quién era el gigante de verdad entre David y Goliat? David. No era Goliat nada. Físicamente Goliat era muy grande, pero espiritualmente la cabeza de David le pasaba unos cuantos metros por encima a Goliat. Fíjese con qué valor le dijo. Cuando ustedes recuerdan que el temor, hermano Pedro, asaltó, ¿te acuerdas? A aquel grupo de soldados. Qué vergüenza. Mire, escuchen esto. Hasta el rey Saúl, que era el tipo más alto que había en Israel, Giovanni, así alto como tú, pero más alto que tú, tuvo miedo. Y él tristemente no se fajó con el gigantón. Y había soldados que tenían miedo. Pero cuando llegó las palabras que ya dijo ahorita, que dijo David a Saúl el rey en su casa, en su palacio, pero cuando se las fue a decir al gigante, David no tembló. Y cuando primero habló el gigante y lo amenazó, ¿y quién eres tú? Pareces ahí que parece que yo soy un perro que vienes a mí con palo. David no tuvo miedo porque estaba revestido de una convicción de que si Dios está contigo, Él está contigo como poderoso gigante. Él está contigo como un gigante exaltado. Él está contigo. ¿Cuántos dicen aleluya a ese gigante, hermano? Si tus ojos espirituales se abrieran esta mañana, te dieras cuenta que tus enemigos reales en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en tu familia, incluso son como enanitos delante de ese Dios. Y si ese Dios está contigo, no importa que el ojo físico no lo vea, los 26 elementos del ojo humano físico no lo vean, pero que tus ojos de la fe se abran y digan: nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, porque como Dios estuvo con Moisés, así estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. ¿Cuántos gritan aleluya? Y la palabra hoy es no temas, porque están hablando que la economía que ahora está mejor, pero que saben que la economía americana es cíclica. Pero el Señor me detuvo aquí para decirte: no le tengas miedo a los anuncios de la Casa Blanca, a los anuncios del Congreso. Hoy tenemos aquí otra vez el gozo de hermanos que han logrado cosas tremendas en Dios, a pesar de, porque Dios usa los problemas para glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? No temas a nada, no temas incluso lo que vas a padecer, no temas a la crítica, no temas a los que se burlan ahora de ti, porque Dios en un momento puede virar la historia, y esos que te atormentan ahora se van a sentar así de lejos a mirar que Él te preparó mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. No le temas a tu enemigo, no le temas a la escasez. Si Dios mandó cuervos, que son animales que depredan la carne y comen, son carnívoros, y Dios le puso carne en el pico a un animal carnívoro y le impidió comérsela, para dársela a un profeta suyo que estaba en el río a causa precisamente de la sequía por la que él había dicho a Israel que iba a ser así. Y ahora está Elías en la cueva, primero ahí en el río, y está en el río Querib, y Dios mandaba cuervos por la mañana y por la tarde, y en vez de comérselo ellos, le traían ahí en el pico la comida 2 veces al día al varón de Dios, porque Él promete que en la hambruna saciará tu alma. Aleluya. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti.
Y yo quiero que esta mañana te lleves de aquí esta palabrita de la experiencia, que diga: Señor, tu palabra me dijo en esta Navidad que yo no tengo que tener miedo. Dice la Biblia: el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está confiado en el Señor. ¿No sabes tú acaso que Dios puede convertir una mala noticia en una buena noticia? ¿No sabes tú acaso que Dios puede convertir en tu vida, porque tú eres oveja de ese pastor de pastores, aún las circunstancias que se llaman, escucha por qué se llaman circunstancias? Porque son cosas que no están programadas, no están en tu schedule y están ahí, de pronto vienen circunstancias, son circunstanciales, pasajeras, y lo que te ocurre malo, Dios lo puede permitir para algo bueno. Imagino al papá de Saúl. El papá de David era Isaí, perdón. El de Saúl era Cis, arrascándose las ovejas, la cabeza aquí, arrascándose la cabeza, mortificado. Y Dios mío, alguien vino y se robó mis asnas, y se robó mi ganado. Y aquel hombre que era un ganadero está desesperado y está preocupado. De pronto desaparecieron las asnas. La ganadería allí era parte de la vida, o fundamentalmente parte de la vida. Y él tuvo que mandar a un hijo del vez por ahí a ver si tú lo encuentras. Y estaban despistados los dos. Estaba despistado Cis, y también estaba despistado el hijo que mandó él a buscar las asnas. Pero el día antes de que Saúl, el hijo del hombre que tenía las asnas, estaba llorando porque la circunstancia fue que se perdieron las asnas, y manda al hijo a buscar las mulas. Y de pronto llegó el hijo de Cis buscando las mulas. Y preguntó, porque había buscado y buscado y no estaba en ninguna parte. Y preguntó: ¿hay por aquí un profeta? Y dijeron: sí, por ahí hay uno que se llama Samuel, él es el vidente, y lo que él dice acontece. Y dice: lléveme. Y lo indicaron, lo llevaron a ver al profeta Samuel. Pero el día antes de que Saúl se encontrara accidentalmente con el profeta Samuel, Dios le dijo a Samuel: mañana vendrá a ti un varón de la tribu de Benjamín, llamado Saúl, que anda buscando unas mulas perdidas. Cuando él venga, levántate y úngelo, porque él reinará sobre mi pueblo Israel. Y cuando al día siguiente está Saúl buscando del profeta Samuel para que le diga espiritualmente, por revelación milagrosa, en qué geografía están las asnas de su padre, o si ya se la comieron los nativos. Cuando llegó a decir: yo te voy a decir ya que las asnas aparecieron, pero entra para acá. Y al día siguiente dijo: ven conmigo. Y le dijo: ¿sabe para quién es todo lo que hay delicado y lindo en Israel? Para ti, para la casa de tu padre, porque Jehová te ha elegido para que tú seas rey sobre el pueblo de Israel. Y tomó una redoma de aceite y se la chorrió encima, en la cabeza, a un jovencito alto pero despistado de para qué Dios permitió que las asnas se perdieran. Que no era para que se perdieran, era para que Saúl coincidiera maravillosamente con el profeta y Dios derramara una unción tremenda sobre él. Escucha, iglesia, proféticamente en esta mañana, hay cosas difíciles que estás pasando. Dios las está manejando. Él las está manejando. Él las está manejando. Alguien que reciba eso. Alguien que reciba eso. Alguien que diga: sí, Señor, yo sé que eso es verdad. Hay cosas que me están pasando negativas, pero Él me dice: no temas, porque. Y uno de los por qué es porque Dios lo está permitiendo, está manejando eso. Y cuando tú pases un poquito más hacia adelante en el tiempo, te vas a dar cuenta desde allá que lo que te pasó acá no era otra cosa que la bendita mano de un Dios que te dice: no tengas miedo, porque yo estoy en control aún de las circunstancias difíciles que estás pasando. Alguien que diga un aleluya. Dile a tu vecino: Dios está hablando contigo. Y también díselo tú a él: está hablando contigo el Señor esta mañana aquí en la casa de Dios. La cuarta cosa que me llama la atención del pasaje es lo que aparece en el versículo que va a decir Oley, ¿cuál es? Cuando el ángel le dice: ¿por qué les invita a que no tengan miedo? No tengan miedo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran ¿qué? ¿Qué versículo es? Versículo 10. Vamos a repetirlo. No temas, porque he aquí os doy, ¿qué cosa? Nuevas de gran gozo. Quiero que capten dos ideas en ese pasajito ahí. Primeramente, que el ángel le dice: ¿por qué les manda que no teman? Porque Él les da a ellos unas nuevas. Y quiero que capten esto.
aparece la palabra nueva cuando en una versión más joven dice que son noticias. Les doy noticias, pero no noticias, sino noticias. No nueva. Una nueva es una noticia en la Biblia, pero aquí dice, o le doy nuevas, o le doy noticias. Y las noticias que le doy son de gran gozo. La connotación del pasaje es que las noticias que les voy a entregar ahora no solo son noticias que tienen gozo adentro, sino que cuando se las diga, les van a causar gran gozo a ustedes. Eso me asusta más que la luz que los ángeles trajeron allí a Belén esa noche en el campo. Porque el ángel dice, quiero darles noticias. Y eso es lo que se llama en el Nuevo Testamento, se llama en la Biblia, se llama las buenas nuevas de salvación. Escuche esto, hermano. ¿Cuántos hermanos saben al filo de este minuto que estamos en un mundo lleno de malas noticias? Usted no tiene que ir lejos a decir amén a eso. Aquí lo puede decir porque usted pone la televisión ahora en su casa. Cuando llegue, noticieros, CNN, ABC, Fox, todo lo que usted ponga de noticia. Si dé el Nuevo Herald o el Miami Herald, o si pone la radio hispana que usted oye más seguido, se va a dar cuenta que nuestro mundo está atestado de malísimas noticias. A donde quiera que usted se mueve. Escuche esto con cuidado. Hay dos tipos de noticias ahí. Una, las noticias de eventos que pasaron, aunque sea en este minuto ya pasaron. Y las peores, las que más causan pánico, son las noticias que se llaman augurios. O sea, hay una noticia que dice que la bolsa de valores va a caer. Una noticia que dice que la economía va a sucumbir. Una noticia que dice que según los cálculos de los científicos y economistas, el mundo está perdiendo su productividad. Que el fenómeno del niño y de la niña también va a afectar así que los mares van a subir. Y donde quiera usted escucha un atisbamiento, hermano, de noticias de eventos horribles que pasaron. Ahora mismo ya son historia, pero que nos están afectando. O de noticias que son del mañana, de ahorita mismo, de aquí a un día, 2 días. Y tú y yo somos cristianos. Y tenemos que entender que cuando somos cristianos pertenecemos a un Dios que es un Dios de diferentes pronósticos. Y que los periódicos que tú lees realmente deben ser distintos a los periódicos que lee la gente de Miami. Y que la televisión que tú veas realmente diga cosas diferentes a la televisión de aquí del país. Y que la radio que tú sintonices está diseñada para entregar otro tipo de noticias distintas a las que tú y yo estamos acostumbrados a oír con dolor y a veces con pánico, a tal modo que esta mañana Dios nos manda a decir, no tenga miedo porque están oyendo donde quiera malas noticias. De hecho, Roma se estaba comiendo a los judíos. Había muchas guerras, irrupciones. Cuando Barrabás estuvo preso, era un judío, no era porque era un hombre muy malo, era porque era un judío que defendía a Israel. Y él hizo una irrupción contra Roma y lo metieron preso los romanos. Por eso los judíos pidieron que soltaran a Barrabás porque lo querían, porque Barrabás era, aunque era un ladrón, pero era un defensor de derechos humanos en Israel, en el tiempo que eran colonia de Roma. Y en ese tiempo de malas noticias, el ángel le aparece a los pastores y dice, en la Navidad no tengan miedo porque yo les traigo noticias que son de gran gozo. Y yo vine aquí esta mañana a decirte en alta voz, amplificadamente, el evangelio son buenas noticias. Algunas de ellas ya pasaron. Él nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Otras noticias buenas son de ahora. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra noticia buena que te voy a decir es que son del mañana. Los augurios de Dios son distintos. Dice la Biblia, díganle al justo que le va a ir bien porque comerá del fruto de sus manos. Aleluya, siento aquí su presencia fuerte en este día. Oye, para esta noche cuando vayas a... Oye, noticia buena, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oye, para el martes, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
Oye, para que se lo tires al diablo en la carota, dile: me empujaste con violencia para que me cayera, pero me ayudó Jehová. Dios es escudo mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Hay gente que dice aleluya a eso. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Oye, noticias para la semana entera: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisará. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en Dios has puesto tu amor, Él también te librará. Te pondrá en alto por cuanto has conocido su nombre. Le invocarás y Él te responderá. Contigo estará Él en la angustia. Te librará y te glorificará. Te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Hagan algo, digan aleluya, aunque sea, digan gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana, hermanos? Quiero inyectar esto en tu corazón por la palabra. Aprenda a decir en el teléfono buenas noticias. Lo voy a decir bajito ahora. Hay gente que tiene la boca llena de malas noticias. A veces me llaman gentes y cuando veo quién es, no quiero responder. Yo sé que alguna negatividad me van a dar. Me van a decir alguna noticia, porque son gente que están expectando, oyendo la radio de aquí, oyendo el mundo de aquí. El cerebro, la mente se le ha conformado aquí. Y actúan, hermano, mire, cristianos que actúan mentalmente, pero el justo por la fe vivirá. Hay gente que dice amén a eso. El justo vivirá por la fe. Usted no es de este mundo, hermano. Por tanto, no se deje tupir los oídos con noticias malas. No reciba noticias malas porque le van a hacer daño. Le van a hacer daño. Por eso cuando uno se convirtió y va madurando en la fe, uno no oye todo lo que le dicen. O sea, el tímpano lo puede captar, pero usted no tiene que escucharlo. Tiene que decir, bueno, me lo dijiste, pero yo no lo pasé por el filtro de mi oído, no llegó a mi alma. Yo tengo otras radios, otras noticias, tengo otros periódicos. Y lo que dice la Biblia es que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y que en la casa del Señor moraré por largos días. ¿No son esas nuevas de gran gozo, hermano? Por tanto, yo soy un comunicador, y también usted lo es, de la palabra buena, de la noticia buena. Cuando vayas a ver al enfermo, no le mientas. No, tú no tienes nada. Diga, tú estás enfermo, pero el Señor te va a sanar. Dele buena noticia. Cuando vaya a ver un caído, diga, hermano, estás caído, pero el Señor te va a levantar. No le mienta. No, porque yo tengo buena noticia, yo no quiero decir la verdad y voy a decir que él no tiene nada. No, usted tiene un problema, pero Dios te lo va a resolver. De seguro que te lo va a resolver. De hecho, yo oí hace unos días un predicador que me encanta oírlo, y él es muy bíblico, parecido al pastor Eliseo. Y él decía, hablando de Romanos 8, Dios te va a dar todo lo que necesites, porque la Biblia dice, si Él no escatimó a su propio Hijo, y al Hijo de Él lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si nos dio lo más caro. Yo no, si usted me pide que le dé a Benjamín, que es mi nieto, yo estoy seguro que le voy a decir que no. Pero Dios tenía un hijo nada más y lo entregó. Y se Biblia, si Él entregó al Hijo por ti, te amó tanto que murió por ti en la cruz.
Si te dio lo más caro ya, ¿cómo no te va a dar también con Él todas las cosas que te hacen falta? Déjame entregarte en esta mañana una buena noticia que será para todo el pueblo. Oiga bien, hermano, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y dice Filipenses, mi Dios pues suplirá. Toma esa noticia, hermana Eddie. Mi Dios pues suplirá. Águeda, tómalo. Mi Dios pues suplirá. Dígame a eso. Todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Son buenas nuevas de salvación, que dice la Biblia que es para todo el pueblo. Diga conmigo, es para mí también en esta mañana. ¿Cuántos reciben individualmente estas buenas noticias? Escúchate, consejito, antes de pasar al siguiente punto, termino. Cuando el diablo te quiera poner noticias malas en tu mente, ve a tu computadora si la tienes, y si no, a tu Biblia. Y en tu computadora, si sabes usar esa concordancia, BibleGateway.com, busque promesas de Dios y hágale al diablo una lista para que se la tire en la cara de las promesas que Dios dice en su palabra. Y cuando venga el miedo, diga: yo no voy a temer, porque dice Dios: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Dice la palabra, dice la palabra, dice la palabra. El temor es un espíritu. Repréndalo a través de las verdades que están en la palabra de Dios. Y no acepte ningún noticiero feo, ningún pronóstico feo. Diga: no, Señor, yo estoy aquí creyendo que si yo estoy contigo, tú me vas a suplir y yo voy a oír noticias buenas. Y yo quiero levantar la mano juramentando por la palabra esta mañana que a ti te va a ir bien. A ti te va a ir bien, hermana Sandra. A ti te va a ir bien, hermano Armando. Dígale a su vecino: te va a ir bien. Dígaselo fuerza, sacúdelo. A ti te va a ir bien, hermano. A ti te va a ir bien, hermana. Dígale siempre noticias buenas a la gente. Llame por teléfono para alentar. Llame por teléfono para dar aliento de la buena palabra de Dios para la gente. Y Dios te va a bendecir en una forma sobresaliente. El punto 5. ¿Están ahí conmigo todavía? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Diga conmigo: un Salvador. ¿Cuántos hay? Yo pensaba que había varios antes de la Biblia. Yo pensaba que había antes muchos, pero ahora me enteré por la Biblia que nada más hay un. Y que hay uno nada más es la noticia más bendita. Dentro de las buenas nuevas hay una que es la más grande. Porque yo pensaba antes, hace años, como algunos pensaban, que Juan Pablo II podía salvar. Y fue un hombre bastante noble en buenas obras. Lo que pasa es que ya se murió. Y algunos pensaban que Benedicto XVI los iba a salvar, pero entregó el primado católico y no terminó el mandato. Y algunos piensan que este argentino, buena gente, buena persona de hecho, los va a salvar, pero tiene más de 80 años y por ley del pecado original en unos años se va a morir. Hay uno solo que nació en pesebre y que murió por ti y por mí, y que la muerte no lo pudo vencer a él. ¿Quién levanta las dos manos y la alaba en esta mañana? Levanta las dos manos y dígale gloria, dígale gloria. Vamos, dígale gloria, aleluya. Hay una unción tremenda esta mañana aquí del Espíritu de Dios. Hay uno solo. Hay uno solo que nació como niño, nació humilde, se dejó escupir, se dejó matar, pero él murió cargando nuestro pecado y a él no lo asesinaron. Él dijo: nadie me quita la vida, yo entrego mi vida por el pecado del mundo. Y cuando la muerte lo encerró, ay, qué poderoso es que ni la muerte lo pudo vencer. Él es el único, escucha esto con cuidado. Ha habido muchos milagros de muertos levantados. Lázaro se levantó, pero se murió otra vez. El hijo de la viuda de Naín, el Señor levantó, pero se murió. La hija de Jairo se murió, él la levantó, pero por ley se murió ya. Pero hay uno solo que después que murió expiando nuestros pecados, resucitó. Y él es el único y primero de los que han resucitado que la muerte no lo va a visitar jamás. Y déjame decirte, para que te lleves para la caja así como una cajita de cumpleaños: si tú permaneces en Cristo, a ti tampoco la muerte te va a vencer jamás.
Porque la muerte fue sorbida con victoria por este único Salvador. Él no la venció únicamente para él, Él la venció para que los que estamos en Cristo, si este cuerpo mañana se deshace por ley de la vida, nuestra alma vuela a estar con nuestro único Salvador en el cielo. Y viene el día cuando Él aparecerá en las nubes. Y todos los que se les fue el cuerpo al polvo porque murieron físicamente, pero estaban sus almas en el paraíso de Dios, este Salvador le va a dar vida otra vez a los cuerpos de cristianos que murieron en su fe. No importa que murieron reventados en un avión y se hicieron polvo o quemados en la hoguera romana como tantos mártires de la fe, o que se lo comieron, no importa. El Señor que creó el cuerpo lo va a recrear otra vez, porque hay uno solo que es nuestro Salvador. Bendito Salvador, bendito Emanuel, bendito rescatador, bendito que nos redimió con su sangre. ¿Quién dice amén aquí esta noche? Bendito que nos dio vida eterna. Y sabes que, y ahí voy a acabar porque el tiempo se me terminó, pero quiero que se queden con esto. La palabra del ángel: ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, indica dos cosas fundamentales. Número uno, que todo hombre necesita a este Salvador, porque no hay un término medio. Yo no lo voy a abrazar, me voy a quedar sin creer en Él. Entonces no creí en Él y no me pasa nada. Lo único que no voy al cielo, pero aquí me extingo porque no creí en Él. Él dijo cuando nació y creció y predicó, dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, el que cree en Él tiene vida, pero el que no cree en Él no se queda en el medio. Entonces el que no cree en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y la Biblia es enfática: nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en uno solo el pecado de todos nosotros. Todos estamos condenados, a no ser que vayamos a este Salvador y le confesemos nuestros pecados y nos apartemos del pecado y los recibamos en nuestro corazón. Porque si los recibimos a Él, Él es la única puerta al cielo. No hay dos puertas. No hay una puerta más incómoda que no se llame Jesús. Y aunque es incómoda, yo por ahí entro por mi sacrificio, por mis buenas obras, por las cosas que me enseñaron, que si yo hago buenas obras me salvo. La Biblia dice allí en Belén: os ha nacido un Salvador. Todo hombre ha pecado, y todo hombre, para escapar de la condenación del pecado, necesita abrazar a este Salvador que se llama Cristo el Señor. Yo quiero darle en esta mañana gracias a Dios por esto que voy a decir, que es grande lo que voy a decir ahora. Me salvó cuando perdonó mis pecados, pero Él no me salvó una vez y ya. Él sigue siendo mi Salvador. Es un oficio que hace continuamente. ¿Cuántos creen que la semana que terminó ayer, el Señor te salvó? La semana entera te salvó en la calle, en el trabajo, de algún accidente. Te salva, te salva, te salva, te está cuidando. Él es tu gran pastor que vela por ti. Él te atiende, Él te conoce, Él ve el peligro, Él sale en tu auxilio. Hay cosas que te acontecen que es para que trague la tierra y tú quieres morirte de pena, de pánico, de temor. Pero Él, el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y cuál más, y el sábado y el domingo y todos los días, Él sigue siendo tu Salvador. Él te rescatará del lazo del cazador y de la peste destructora. Digan amén si lo creen. Por poco mi pie resbala, dijo Asaf, cuando miré a los impíos cómo estaban de bien, aparentemente entre comillas. Los vi prósperos, los vi que estaban bien. Dice, y yo que me mantenía en la fe del Señor, tuve envidia de ellos. Dice él, hasta que entré en el santuario de mi Dios y comprendí el fin de los pobrecitos que veían tan bien que se veían. Dice, comprendí el fin de ellos, que Dios mismo los puso en deslizaderos. Y dice, pero con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y voy a acabar el mensaje ya para no irme de aquí con deuda con la palabra.
Amen al niño, que dice el ángel que lo verán como señal acostado en un pesebre. ¿Saben lo que era un pesebre, hermanos? Donde las vacas comían hierba, donde los caballos, todos rudos, metían el hocico y comían y babeaban esa hierba. Imagínense que el que estaba acostado, dijo: verán al niño. Esa es la señal que le doy. Vayan a Belén. La señal de que verán al que les digo yo es que no lo verán en una cuna de oro, no lo verán en un lugar de mucho glamour. La señal de que lo verán y sabrán que es ese es que hallarán al niño Jesús, Salvador único, envuelto en pañales, hechos allá en Nazaret quizás, o en Belén, allá en Judea, y acostado en un pesebre. Se trata del creador del cosmos acostado en un pesebre. Hebreos 1: por quien el Dios del cielo hizo el universo, acostado en un pesebre. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo de buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero, y mis culpas por entero las borró. Cántalo conmigo. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, al que debo yo de amar, él me amó primero. Qué lindo. Y mis culpas por entero las borró. ¿Tú le imaginas, hermano, acostado en un pesebre? ¿Sabe que si yo hubiera sido cerquita de Dios en ese momento y Dios pregunta: ¿dónde lo ponemos a nacer al rey? Yo levanto la mano: Señor, yo voy a conversar con Herodes para que nos abra un espacio en su palacio y pongamos ahí al rey. Es tu hijo único, el que los ángeles han adorado por millones de años en la eternidad. Es tu hijo. Dice Dios: baja la mano, Eliseo. No califica, tu respuesta no sirve. Yo quiero que él nazca. Porque recuerden, hermano, que este evento de que nació en el pesebre no fue por culpa de lo malo del mesón. Era un evento cotejado en Dios. Él definió que tenía que nacer en un pesebre. Él definió que le dijeran que no en los hoteles de la época. Él definió eso. Y él dijo que debía nacer en un pesebre en Belén. Y él manejó los acontecimientos. Y aquí fue cerrada la puerta, aquí también. Y lo que había era un establo en que los pastores de ganado ya grandes los cuidaban, a los caballos, a las ovejas, a las vacas. Y había un lugar y buscaron una cuna. No había cuna. Y José y María, como ciegos todavía del evento que venía, ¿dónde los ponemos cuando ahora María lo dé a luz? ¿Dónde lo colocamos? Y lo que había por ahí era un pesebre. Tráelo acá. Y cuando el niño salió a la luz del mundo, lo tomaron en sus brazos, lo envolvieron en pañales. Y la cuna era un lugar donde las vacas comen hierba con paja. Allí colocaron aquel cuerpecito del Rey del universo. El Espíritu Santo me estaba esta mañana ahí diciendo: mantengamos una actitud humilde delante del Señor. Quiero públicamente darle gracias a Dios por los adoradores de la iglesia. Ellos no parecen artistas, parecen adoradores. El mundo evangélico ha cambiado mucho y usted ve hoy día hasta los músicos y a los adoradores que ellos se llenan de una cosa que pone tan pequeño a Cristo. En ese país tan pobre que yo amo tanto, los países nuestros, en Nicaragua, uno de los grandes de la música actualmente, siempre omitiré el nombre, fue pedido para que vaya a cantar, pero él pedía $25,000 en Nicaragua para poder presentarse en un estadio una noche.
Y los hermanitos dijeron: no podemos. Ah, bueno, si ustedes no pueden, yo tampoco puedo, no voy a viajar. Cuando yo veo al rey acostado en un pesebre, aprendo un evangelio antiguo pero verdadero. Si yo menguo, Él crece. Yo no quiero ser un artista, yo quiero ser un adorador. Yo no quiero ser de la farándula, yo quiero ser un adorador. Y cuando llegue al cielo, yo nada más quiero oír que me digan así y no me den ningún premio, me digan: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco, siempre recuerda el pesebre, ¿verdad? Sobre poco. Si a él lo acostaron y no murmuró, y lo acostaron en el pesebre y no gritó por estar allí y soportó, hermana Esther Failde, soportó eso. Yo nunca voy a pedir condiciones para servir a Dios. Yo quiero servir a Dios por amor. Un pastor me invitó hace unos días en West Palm Beach a predicar en un aniversario grande. Había mucha gente. Por eso cuando me llamó me dijo: pastor, ¿y usted cuánto pide por venir? Y le dije: hermano, no sé de qué me estás hablando. Dice: ¿cuánto usted nos pide de que tenemos que darle para que venga y nos predique? Y dije: todavía no entiendo, hermano, porque lo que quería decir yo era que no entiendo el lenguaje. Si ustedes quieren y tienen, me dan una ofrenda para pagar mis gastos de gasolina. Pero si no me dan nada, y cuando predico en los lugares y me dan una ofrenda, digo: mire, el día que no haya esta ofrenda, por favor, invíteme también. Porque Él nació acostado en un pesebre. No nos llenemos de cosas, hermano. No nos llenemos de pavo real. Humillémonos y démosle toda la gloria. Porque después que Él se humilló tanto, el Padre lo vio tan humillado que entonces lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pónganse de pie. Para que en el nombre, diga conmigo fuerte, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Corra que voy a reprender espíritu de temor. Corra que voy a reprender dificultades que tiene, dificultades que se presentan. Corra que voy a orar ahora mismo por ti. Ahora mismo, en este momento voy a clamar por ti. Ahora mismo voy a clamar por ti. Ahora voy a clamar. Voy a usar aunque sea 1 minuto o 2. Pero quiero que me permitas el privilegio de clamar al Señor. Orly, coge la guitarra, papá. Y yo quiero clamar contigo a Dios, porque por 1 minuto más la presencia del Dios de Israel está aquí para decirte, traje para decir: no tengas miedo. Si te vas a casar soltero, si va a aparecer una persona, si va a aparecer un cristiano o una cristiana, si eres hombre, un varón, si eres una mujer, sí, porque Él promete buena noticia. Él promete buena noticia. Él promete que te va a dar la victoria. Levanta tu mano y adórale con ellos rápido. Y corona por mí. Dígale fuerte: al venir a Belén a nacer, dígale: al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado entrar al mesón. Mas a ti no fue dado entrar. Y en pesebre te hicieron nacer. Levante las manos y dígale: ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Contra ti conspirare, delante de ti caerá. Yo soy tu gloria y quien sostiene tu cabeza, quien levanta tu cabeza. Yo soy el que te honro. Por amor de mi nombre te honro. Recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria.